Ya estamos ready, ¿no? ¿Se escucha todo bien? Por ahí avísenme si hay algún problema. Si no, pues vamos a empezar de una vez. Ya estaba tan ansioso de aprovechar este espacio. Para el día de hoy vamos a platicar un poco sobre algo que no es novedoso, pero es bien importante. La violencia de género y la perspectiva de género. Uno deriva del otro. Siempre en las investigaciones criminales se habla de una perspectiva de género. No precisamente se tiene que hablar de un delito, simplemente es un concepto que nos hace entender muchas cosas. Es un tema amplio, un campo bastante grande en materia jurídica y en materia social. Para el día de hoy vamos a platicar aspectos generales en un marco normativo. Vamos a aterrizar estos conceptos para que todos sean capaces de comprender lo que significa y para que puedan llevarlo a cabo o ponerlo en práctica día a día para mejorar como personas. Posteriormente, una vez que hayamos agotado estos conceptos generales, vamos a hablar del mundo práctico para que las personas que están mirando esta transmisión puedan conocer cuáles son los derechos que les asisten si es que son víctimas de algún delito y que conozcan las obligaciones de las autoridades. Hay mucho descontento social, pero también hace falta dar promoción a los mecanismos a los cuales tienen que acudir para lograr obtener esa justicia que tanto se busca, ese apoyo, esa atención, no nada más jurídica ni psicológica, sino que sea una atención integral, en donde también se coloque el campo del trabajo social y de la salud. Para esto vamos a tratar de explicar con palabras cotidianas para que todos podamos comprender y utilizar estos términos. Mi nombre es Giovanni Heredia, soy abogado y quiero agradecerle al colectivo Ave Fénix México por esta oportunidad. Yo siempre he creído que las palabras son el conducto por el cual podemos cambiar el panorama y mejorar la situación. Agradecemos también a todas las colaboradoras del colectivo y a los compañeros de Ave Fénix para que todos podamos ahí poner nuestro granito de arena. Es una agrupación que la verdad está cambiando realmente la situación en Santa Marta con las internas que necesitan apoyo y bueno, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Para ellas en lo que esté en nuestras manos. Pues vamos a comenzar con el concepto de la perspectiva de género. Hemos escuchado en los últimos tiempos que el actuar de las autoridades, el actuar de los patrones en el centro de trabajo, el actuar de los compañeros de trabajo y el actuar de la sociedad ahora tiene que ir focalizado desde una perspectiva de género. O también dicen, antes de hablar, antes de actuar, ponte las gafas de género. ¿Pero qué significa esto? De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende como la perspectiva de género, ese análisis crítico, es una visión en donde tenemos que dejar atrás esas construcciones sociales sobre los estereotipos que han creado sobre el hombre y la mujer. Género implica la orientación de preferencias que tiene cada persona.
Hay que también distinguir lo que es el sexo y el género. El sexo se debe entender como un concepto biológico. El sexo determina si una persona es hombre o mujer según sus órganos reproductivos. Y el género ya conlleva a las preferencias que cada persona decida tener. Es aquí en donde pues ya se incluye a la comunidad LGBTI. Me van a perdonar si por ahí me hizo falta alguna sigla, pero cada día le ponen una nueva. Y eso pues habla de que la sociedad con el paso del tiempo va teniendo una conciencia más incluyente. Ya que distinguimos el sexo del género, entonces ya podemos empezar a comprender estas construcciones sociales que la perspectiva de género está analizando de una manera imparcial, sin prejuicios. Para comprenderlo mejor, a mí cuando estuve colaborando en la Secretaría de las Mujeres, me facilitaron esta comprensión a través de un ejercicio que todos ustedes pueden realizarlo en casa, con su familia, con los hijos, con la pareja, con los padres, con el vecino y con los amigos. Deben hacer una lista de todos los quehaceres, todas las tareas domésticas que tenemos que hacer día a día, desde tender las camas, lavar la ropa, doblarla, plancharla, hacer la comida, bañar a los hijos, alistarlos, revisarles la tarea, todo ese listado de los quehaceres diarios, los tenemos que escribir y a cada una de esas actividades debemos darle un valor. ¿Tú cuánto cobrarías por tender las camas de tu casa? ¿Tú cuánto cobrarías por planchar la ropa? ¿Tú cuánto cobrarías por hacer la comida todos los días? Si quieres poner el costo por día o por semana, depende de ti. Al final de que le des un valor a cada uno de esos quehaceres, debes hacer la suma total. Y entonces va a salir una cifra que te va a despertar una inquietud en la conciencia. Esto no se trata de valorar únicamente el trabajo de las empleadas domésticas, sino que se trata de hacer conciencia y valorar lo que socialmente se ha construido del estereotipo de la mujer, que es quien debería supuestamente realizar todos estos quehaceres, y entonces valorar las actividades que día a día realiza nuestra mamá, nuestra prima, nuestra pareja, nuestras hijas. Y entonces vamos a empezar a comprender qué pasaría si un día ellas nos empiezan a cobrar y nosotros pues tenemos que hacer esas actividades o que ellas no estén y no lo realicen. Nosotros también debemos colaborar con esas labores domésticas. Eso va generando una esfera de igualdad en el ámbito familiar. Otro ejercicio para comprender la perspectiva de género y la importancia o las construcciones sociales es cuando tenemos una fiesta y ponemos una canción de cualquier género. Últimamente y desafortunadamente las canciones son denigrantes para la mujer. Tienen un lenguaje tan explícito como ofensivo por construcciones que ha realizado la sociedad. El ejercicio de la canción en la reunión implica poner esa música, hacer que todos bailen o disfrutarla, cantarla, y después cuando termine, pausar la música. Tienes que repartir la letra de manera impresa o escrita, o que una persona se dedique a leer la letra de esa canción, y cuando venga una frase que atente contra la dignidad de las mujeres, a cada uno de nosotros nos va a hacer reflexionar cómo podemos disfrutar una canción que con melodía suena muy pegajosa, muy padre, y ya cuando la leemos sin ritmo, sin música, cómo podemos disfrutar
actos o manifestaciones que atenten contra la dignidad de las mujeres. Es ahí cuando nosotros vamos a pensar cómo es que se ha logrado normalizar este tipo de frases, este tipo de ataques contra la dignidad. Y es entonces en donde nosotros debemos hacer algo por cambiar. Esa es la perspectiva de género. Debemos dejar de pensar las construcciones que ha realizado la sociedad sobre estereotipos de la mujer, principalmente, pero también la perspectiva de género asiste a los hombres, hablando en términos de sexo. Recuerden que es una connotación biológica. La perspectiva de género también debe ser aplicada para los hombres, porque también de repente por ahí se escucha en el populus, en la sociedad, que la perspectiva de género es algo que se inventó nada más para sobreproteger a la mujer, y eso es totalmente falso. La perspectiva de género no es otra cosa más que analizar el contexto social y emocional de una persona, sea hombre o sea mujer, del género que sea su preferencia, para que comprendamos por qué actúa de esa manera, por qué presenta esas afectaciones. Esto ya le corresponde a psicólogos y también a las autoridades que brindan atención integral, jurídica, psicológica, de trabajo social y de salud. Tienen que aplicar una perspectiva de género para que comprendan por qué la persona llega a esa instancia pública o privada con ese lenguaje corporal, con ese estado emocional, y de esta manera puedan brindar el servicio de calidad, siempre respetando este principio de la perspectiva de género. Recuerden, no es un término que únicamente va a ser aplicado a las mujeres, también puede ser aplicado a los hombres. Ahora bien, vamos a dejar de hablar específicamente de la perspectiva de género y vamos a entrar al campo de la violencia. ¿Por qué se dice que es violencia de género? A mí como abogado me han hecho la pregunta: oye, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Las mujeres, ¿por qué no son juzgadas por feminicidio? Y sí puede serlo. Te voy a explicar por qué. Porque la violencia de género existe a partir de que cometes la conducta delictiva tipificada en un código penal sancionable, a raíz de un rencor o un ánimo de causarle daño a esa persona por el simple hecho de ser mujer, o que la razón que detone esa conducta delictiva sea a través de una construcción social que se ha impuesto a la mujer. En el caso de parejas, los feminicidios en su mayoría son cometidos por exparejas o parejas actuales en donde ya se detona un estado de violencia grave que termina en la peor de las modalidades de la violencia, que es el feminicidio. Pero el origen de haber privado de la vida a esa persona es por una razón o una construcción de la sociedad. Por ejemplo, el típico: si tú no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Esa es la peor de las frases que podemos escuchar entre las parejas. Puede sonar como un mero cliché, pero uno nunca sabe cómo es la reacción o el comportamiento de esa persona que lo dice. No hay que dejar pasar por alto ninguna frase que atente contra la dignidad de las mujeres. Ahora, en un marco de perspectiva de género y de erradicación de la violencia de género, cualquier persona que tenga conocimiento o que esté padeciendo algún tipo de violencia, ahorita vamos a explicar cuáles hay, debe pedir ayuda para sí misma o para la persona que sepan que está sufriendo un acto de violencia.
La violencia de género entonces implica afectar a través de construcciones sociales sobre estereotipos impuestos al hombre o a la mujer. Si un hombre no es capaz de cargar un tanque de gas, se le ejerce violencia de género porque la sociedad ha construido que el hombre debe ser el fuerte de la casa, y si no lo hace, entonces pues ¿qué está haciendo ahí, no? Como representante de la familia o como hombre. Eso es un ataque que implica violencia de género. Y las mujeres, si no saben cocinar, el simple hecho de decirle eres una buena para nada, eso implica violencia de género, porque la sociedad ha construido que las mujeres son las encargadas de la cocina. Y esto no es así. Ahora, tanto hombres como mujeres están involucrados en las labores domésticas, inclusive ya hay carreras profesionales de cocina, y tanto hombres como mujeres realizan platillos exquisitos y técnicas de cocina innovadoras, y los dos por igual están triunfando. Ya definimos entonces la perspectiva de género y ya sabemos ahora por qué se dice que es violencia de género. Voy a ser muy enfático. Recuerden que la violencia de género no afecta única y exclusivamente a mujeres, también puede ser para hombres o personas con preferencias diversas a las que la sociedad ha construido como normales. En un marco de erradicación de la violencia de género debemos tener un lenguaje incluyente. Este lenguaje incluyente no es el que se comenta en las redes sociales, en que todas las palabras deben terminar con E o con una X. Por ahí debe haber alguna otra forma de interpretarse erróneamente el lenguaje incluyente, pero en el término correcto, un lenguaje incluyente un lenguaje incluyente es el que no distingue el logro o la inclusión entre un hombre y una mujer. Se utilizan frases en un sentido general. Por ejemplo, al inicio de esta plática mencioné que el objetivo de la misma es que las personas que están mirando esta transmisión en vivo puedan comprender cuáles son los derechos que les asisten y aplicarlos en la vida cotidiana. Las personas que estén mirando esta transmisión, hubiera dicho para los hombres o para las mujeres que están presentes en esta transmisión, ahí tendría un conflicto, no sería un lenguaje incluyente, pero sí englobo a los dos sexos, a todos los géneros, con la simple palabra de las personas. Eso ya implica inclusión en el lenguaje. Y como nos damos cuenta, no implica esas construcciones erróneas que se comparten por redes sociales o en la calle, de que el lenguaje incluyente son palabras que terminan con E. El día de hoy yo quiero romper todos esos mitos, todos esos esa información falsa que se ha dado sobre la materia de género, porque es bien importante aplicarlo día a día y hay que aplicarlo de la manera correcta. Para esto pues hay que entenderlo de la forma o con el propósito que se implementó ahora en México. Es una lucha que se ha tenido por años, desde el siglo pasado, pero que en este momento ha estado teniendo su auge. La violencia contra las mujeres, que ahora lo vamos a aterrizar exclusivamente, la violencia para las mujeres, se puede presentar en muchísimos ámbitos: en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, el ámbito político, en el ámbito educativo, de diferentes modalidades. Cuando yo platico con algunas personas que se acercan a pedirme asesoría jurídica sobre violencia familiar,
hacemos un test en donde vamos tachando qué tipo de conductas han presenciado, han vivido, porque se puede ser víctima directa o indirecta. Cuando eres víctima directa, quiere decir que tú resientes directamente esas acciones u omisiones que te ocasionan esa afectación o ese detrimento a tu dignidad como mujer. Cuando eres víctima indirecta, no recae en ti ese acto, esa omisión, sino que tú estás presenciando el ejercicio de violencia sobre algún ser cercano a ti, algún ser querido, y por el simple hecho de estar viendo cómo tratan a esa persona y escuchar que lo mismo te puede pasar a ti, eso te hace una víctima indirecta en un inicio, pero ya cuando la amenaza de esto también te puede pasar a ti, esto ya te daría calidad de víctima directa porque tú ya estás recibiendo una amenaza. Existen diversos tipos de modalidades de la violencia. El principal es la violencia física. Son jalones, son golpes, inclusive cuando tu pareja o una persona, no necesariamente tiene que ser tu pareja, te aprieta y te deja moretones en el cuerpo. También los jalones de cabello o que te choque con el hombro, todo eso implica la violencia física. Y la violencia que siempre se va a presentar es la violencia emocional. Si hay golpes, tú quedas con una afectación porque le vas a tomar miedo a tu agresor. La violencia emocional se puede presentar por sí sola. Le llaman violencia emocional porque en este aspecto, en esta modalidad de violencia, puede ser con palabras, puede ser de manera verbal o puede ser con el silencio, que en mi experiencia, atendiendo a mujeres víctimas de violencia, me han comentado, y yo concuerdo con ellas, que la violencia emocional o psicológica del silencio es la peor, porque le deja un estado de incertidumbre. La famosa ley de hielo es una forma de violencia emocional o psicológica basada en el silencio que te puede destruir moralmente, te puede reprimir en tu actuar, porque tú en el interior puedes estar pensando mil escenarios y es el peor porque no sabes qué es lo que está pensando la otra persona, por qué te dejó de hablar, si está planeando algo contra ti, y tú empiezas a crearte siempre el peor de los escenarios. Entonces, por ese motivo, yo creo, y bueno, en base a mi experiencia, se dice que es la peor porque es como un autosabotaje, es como una especie de martirio o tortura, si se quiere entender así, porque nunca sabes qué es lo que va a pasar y muchas veces el agresor deja de actuar, deja de hablar y a los pocos minutos o al día siguiente ya está como si nada. Pero mientras la víctima de esa violencia basada en el silencio ya se imaginó el peor de los escenarios, no pudo dormir, ya no le dio hambre, la presión se le bajó o se le subió por estar en ese estado de incertidumbre. Y esa es la violencia que se debe atender en las unidades de atención a mujeres víctimas de violencia. Por eso es que cada institución que va enfocada a atender violencia de género o violencia contra las mujeres debe tener servicios especializados, no nada más jurídicos ni psicológicos, también de salud y trabajo social. Otra modalidad muy común que muchas personas no saben qué es violencia es la modalidad de violencia económica, cuando nos controlan a nosotros nuestro propio salario. ¿Cómo va a ser posible que si tú te machacas toda la semana
y tú eres quien te pasas horas ahí tallando pisos, cargando bultos, tú eres quien suda de la frente para que llegues a casa y tu pareja o tu familiar, porque también puede ser tu hijo o tu padre, tu madre, te controle el ingreso que tú te ganas. O bien, si tú no trabajas, la otra persona con la que vives no te aporta para el ingreso familiar de productos que esa otra persona también consume. Ese tipo de violencia es violencia económica y consiste en la restricción o en la negativa de proporcionarte ingresos para el sustento de la familia, para el sustento tuyo o para el sustento de las necesidades que hayan que sufragar. Derivado de esta violencia económica se desprende también una violencia en su modalidad de patrimonial. Es similar a la violencia económica en donde te controlan ahí los gastos, pero en la violencia patrimonial te controlan los artículos que hay en casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestra pareja se compra una televisión, pero no nos deja usarla? O una computadora, pero no nos deja usarla. O tú te compraste unos audífonos, pero te los quita y ya no te los presta. O que él compró el gas o ella compró el gas y le pone cadenas y candados y se las ingenia para que tú no puedas usar el gas y te bañes con agua fría o ya no puedas cocinar. Ese tipo de conductas constituyen una violencia patrimonial porque recuerden, si es una relación de hecho, un noviazgo y deciden vivir juntos en unión libre o concubinato, nacen derechos y obligaciones, derechos familiares en donde mutuamente se tiene que colaborar y uno tiene que ver por el otro. Cuando uno no pueda, el otro tiene que ver por esa persona. ¿De qué te va a servir que te dé gasto si no te deja utilizar el estéreo, la televisión, la computadora, el gas? Si el hecho de estar juntos implica ayudarse mutuamente, y si él te restringe el uso de algunos objetos de primera necesidad o aparatos electrónicos, eso constituye una violencia patrimonial. Y recuerden que la violencia emocional siempre va a estar presente porque a ti te va a ocasionar una afectación en donde te vas a sentir excluido, en donde va a pensar la otra persona que no eres capaz de cuidar un objeto o un aparato, a lo mejor por pensar que es muy delicado, pero a ti te está denigrando en tu calidad de persona porque no se tiene confianza en que tú seas capaz de manipular un aparato. Así como hay violencia patrimonial, a la par se va generando una violencia emocional, porque tú no te puedes explicar el por qué no te deja utilizar esa cosa. También hay una violencia que consiste en actos que atenten contra tus derechos sexuales, que es en donde te obligan a tener relaciones, que esto puede derivar en conductas más graves como es una violación, como es un abuso sexual con tocamientos y también abrazos. Eso constituye violencia sexual, que a su vez puede detonar otra modalidad de la violencia contra los derechos reproductivos. Si es que tú quieres utilizar algún medio preservativo para evitar embarazos y para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero tu pareja no quiere que los utilices, ahí ya está atentando contra tus derechos reproductivos y esta es otra modalidad de violencia muy grave porque puede terminar en una enfermedad de transmisión sexual que se haga crónica y que inclusive pueda terminar con tu vida.
a la par de estos derechos sexuales o contra tus derechos reproductivos, siempre se va a presentar la violencia emocional, porque ya no vas a disfrutar esa actividad sexual. Te va a condicionar a que tú nada más eres un objeto de satisfacción y siempre debes estar cuando a la otra persona se le antoje. También hay violencia en su modalidad institucional o político, que es ya cuando te niegan un servicio los servidores públicos o político, porque no te creen capaz de dirigir algún partido o desempeñar un cargo público. Y empiezan a los machistas a decir cómo una mujer va a dirigir una institución de tal magnitud. Eso ya quedó obsoleto. Ahora en todas las instituciones públicas debe haber una paridad, es decir, debe haber una igualdad entre el número de empleados, mujeres y hombres. Ya debe ser igualitario, equitativo, y se deben ya eliminar esos pensamientos machistas. Como ven, la violencia se puede presentar de muchas maneras. Por ahí me faltó comentar que los celos también son violencia, que te estén revisando el celular es violencia. Y debemos también dejar de normalizar esas conductas. Por ahí en redes sociales existen canales o programas disque de entretenimiento en donde revisan los celulares de las parejas. Y eso no es otra cosa más que una invitación a ejercer este tipo de violencia. Los celos pueden detonar en un estado de emoción violenta en donde pasen a los golpes o inclusive a la peor de las modalidades de la violencia que comentábamos, que es el feminicidio o la privación de la vida, según sea la víctima. De los celos han hecho canciones. Yo he sido abogado de personas que por conflictos de pareja aparentemente normales terminó en la privación de la vida de alguna persona. Los celos son violencia. Eso de normalizarlo está muy mal, y lo hacemos desde el momento en que adoptamos el término de tóxico o tóxica. Se ha hecho una palabra muy popular y a lo mejor divertido para algunos, para algunas, pero yo creo que debemos ya dejarla de lado, porque eso solo incita a ejercer violencia en sus diversas modalidades, en un inicio emocional, y puede detonar en alguna de las otras que hemos mencionado en esta plática. Voy a hablar ahora de las unidades que atienden violencia contra las mujeres, específicamente de la Ciudad de México. Pero para empezar a hablar ya de temas prácticos, vamos a definir cuáles son los derechos de las mujeres. Ayer teníamos una presentación en este canal de Ave Fénix sobre violencia familiar, y vi una pregunta que consistía en cuestionar que cuáles eran los derechos de las mujeres. Vamos a puntualizarlo con el pronunciamiento que se hace en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Nos dicen que los derechos de las mujeres son garantías individuales y universales que les permiten vivir con dignidad y libertad. Para esto, la sociedad y el gobierno tienen que participar para que se les garantice vivir con dignidad y libertad. Se tiene que combatir todo tipo de violencia, y las mujeres tienen un derecho a la igualdad sustantiva. Es lo que hablábamos, de eliminar todo tipo de estereotipos, de incluir a las mujeres en actividades que popularmente se achacaban a los hombres.
Ahora se les debe permitir la participación a las mujeres en el aspecto que así lo decidan. Tienen derecho a la integridad y a vivir con libertad. Tienen derecho a la ciudad. Y esto es algo bien novedoso. En la Ciudad de México se ha incluido el derecho a la ciudad, que consiste en el uso pleno y equitativo de la ciudad, transporte público, instituciones, espacios públicos, en donde se debe aplicar un principio de justicia social, participación, igualdad y de respeto a la densidad cultural. Si ellas quieren participar o pertenecer a un grupo ideológico, se les debe permitir, y deben procurarle las autoridades y la sociedad misma a que las mujeres tengan un libre tránsito sin andarse cuidando. Ahora que fue la marcha de la conmemoración de la lucha de las mujeres, escuchaba que algunas opinaban que esa marcha resultaría innecesaria si es que las autoridades de cada país realmente se preocuparan por garantizarles esta libertad de tránsito o esta libertad en su vida. Y concuerdo con esa opinión, porque ahora las personas se quejan de las pintas o de los actos que se realizan en esta marcha, pero de alguna manera es el gobierno quien orilló a las mujeres a actuar de esa forma, porque ya lo pidieron de la buena manera y no les hicieron caso. ¿Por qué tienen que a fuerza pedirlo de esta manera que se muestra más violenta? Si es una obligación de las autoridades y de la sociedad procurar una dignidad y una libertad a las mujeres en el ámbito en el que se quieran desenvolver. Las mujeres desde luego tienen derecho a la seguridad, tienen derecho a la autodeterminación personal, lo que hablábamos, que las mujeres se hagan de sus propios principios, que desarrollen una personalidad libre de estereotipos, y es lo que mencionamos insistentemente de la perspectiva de género. Tenemos que erradicar cualquier estereotipo. Tienen derecho al acceso a la justicia, tienen derecho al cuidado, y aquí la seguridad y cuidado son cosas distintas. El derecho a la seguridad implica que se les garantice una convivencia pacífica y segura con la ciudadanía, y el derecho al cuidado implica que las autoridades les procuren y les asistan en materia de salud cuando tengan enfermedades, que se les atribuyan cuestiones equitativas cuando presenten alguna discapacidad, y también que se les brinde asistencia cuando tengan personas a su cuidado. Como ahora lo vemos, hay programas gubernamentales que consisten en un seguro rosa, en el caso del Estado de México, que es para las madres solteras. Este derecho al cuidado, como mencionábamos, es asistencia para las mujeres que tienen una enfermedad, que tienen una discapacidad o que tienen a alguien a su cuidado o a su cargo. A través de un apoyo económico es como se les garantiza en el Estado de México, a través del salario rosa, este derecho para que puedan darle los alimentos necesarios a las personas que tengan a su cargo. Ahora bien, la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México es atendida en unidades especializadas que brindan servicios integrales, que se les conoce como lunas. Las lunas forman parte de la Secretaría de las Mujeres, y en cada alcaldía hay una unidad o una luna que cualquier persona puede acudir, sea hombre o sea mujer. A la mujer se le brinda una atención integral en los aspectos de trabajo social, psicológico y jurídico que requiera, y a los hombres se les brinda una orientación para saber
qué instancia es la competente para poderlo ayudar en lo que necesite. Hay lunas de la Secretaría de las Mujeres que realizan talleres, cursos, para que se haga un empoderamiento, que esto significa informarles los derechos que le asisten a la mujer, y también elaborar un plan de vida para que pueda tener una autonomía económica y pueda emprender un negocio, pueda aprender un oficio y pueda ser canalizada a una institución educativa para que pueda aprender una profesión. En las lunas no solamente se brinda orientación o terapia psicológica, sino que también hay actividades que hacen que la mujer se involucre más en el contexto social. Estas lunas son una instancia o una herramienta o un mecanismo bastante bueno, porque en las lunas nos pueden dar un acompañamiento en el caso que tengamos que acudir a una agencia del Ministerio Público a formular una denuncia. Y la mayoría de las mujeres que acuden con los abogados van a exponer su situación de violencia, pero cuando nosotros los abogados les decimos que es necesario acudir al Ministerio Público, ahí como que se ponen a pensar por todos los clichés o todas las historias que se escuchan de este tipo de instancias, en donde vas a perder el tiempo, en donde te van a hacer una mala cara, en donde te van a revictimizar, y pensar en un ministerio público a una mujer le causa terror. Pero en la Ciudad de México, desde el 2019, existe un programa de abogadas de las mujeres o abogadas victimales. En cada agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México, en la entrada existe un módulo que tiene por título Abogada de las Mujeres. Sirven como un enlace para que la mujer que expone su situación de violencia le platique con más confianza a la abogada. Y la abogada va a servir como intermediaria entre la usuaria o la mujer que sufrió los actos de violencia y el Ministerio Público, para asegurarse de que le dé trámite a esa denuncia que está presentando. Cuando acuden las mujeres víctimas de violencia a las lunas de la Ciudad de México y requieren acompañamiento, las abogadas de las lunas las acompañan a la agencia del Ministerio Público, y una vez que las abogadas de las mujeres reciben a la usuaria, en ese momento termina la intervención y ya todo se ventila en el Ministerio Público con la abogada victimal o la abogada de las mujeres. Pero la usuaria posteriormente puede regresar a las lunas para que le den seguimiento a su carpeta de investigación o le brinden asesoría jurídica. A veces en un juzgado o en un ministerio público nos hablan con palabras muy técnicas o jurídicas, y las mujeres en ese momento dicen que sí entendieron, pero para que ya no les sigan diciendo más cosas. Pero se van a su casa sin saber qué les dijeron. Pueden acudir nuevamente a las lunas y allá les van a traducir todo lo que el Ministerio Público les dicen. Por aquí tenemos un comentario que nos dice que los ministerios públicos no están preparados. Lamentablemente sí te creo. A pesar de que existen muchos cursos, capacitaciones en materia de perspectiva de género, parece ser que es un curso que nada más acreditan por cumplir el requisito, pero no lo ponen en marcha. Es por eso que se creó este tipo de programas de las abogadas de las mujeres, para evitar que el fiscal revictimice a la mujer que va en situación de violencia. Algo que en la práctica, en la realidad, todavía no hay una manera de combatir, y esto es por falta de recursos humanos en las agencias del Ministerio Público, es
esa demora en lo que te pasan a entrevistar con la psicóloga o con el médico legista para calificar tus lesiones. De repente sí se tiene que esperar 1, 2 o más horas, porque así como van llegando los asuntos, van siendo atendidos. Y en las agencias del Ministerio Público de repente el personal se ve superado. Eso no implica que cuando le toque el turno de acudir o de que atiendan a la usuaria, no le brinden un servicio de calidad. Esto en el servicio público ha sido un gran problema, pese a que estamos en un nuevo modelo de gestión administrativa en donde debemos terminar con la burocracia y brindar los servicios de una manera más ágil, más eficaz y de calidad, aparte de profesional y con apego a un marco legal. A veces no nos alcanzan las manos o el capital humano para poder atender todos los asuntos. Lamentablemente en la ciudad ocurren 1000 delitos al día, por decir una cifra pequeña. Y de repente en la agencia del Ministerio Público hay pocos trabajadores en turno. Entonces eso también hay que combatirlo. Se deben crear políticas o programas para contener también estas situaciones. Soy de la idea de que se deben adoptar medios tecnológicos para que un psicólogo, a lo mejor que no esté presente en la agencia del Ministerio Público, pueda brindar una asesoría a través de, o una atención a través de una videollamada. Ahora que estuvo la pandemia en su máxima expresión el año pasado, en el 2020, a mí me consta que en las casas o centros de justicia para las mujeres sí les brindaban atención a larga distancia. Las personas de repente agradecían el uso de las tecnologías porque hay un factor muy común que hacen que la persona se desista de su carpeta de investigación o de su proceso en el juzgado familiar. Y este factor es el tiempo que tienen que invertir para acudir a sus terapias psicológicas que les den valor a las pruebas que ofrecieron en su litigio. Las mujeres tienen que trabajar para subsistir. Si están en una situación de violencia, seguramente el agresor va a cortar la aportación económica y las mujeres tienen que ver la manera de generar sus ingresos. En este caso, optan por cumplir sus labores y se van desentendiendo de su proceso legal. Y aquí es un conflicto de ética social y profesional, porque la mujer tendría que acudir a sus terapias sí o sí, de eso no hay duda, para que puedan tener un valor pleno sus pruebas que va a ofrecer en su litigio. Pero es un conflicto social al momento de que el patrón le dice otra vez vas a faltar. Ahí se debería aplicar más que nada la perspectiva de género, y existen protocolos de erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo que implican que los patrones o el centro de trabajo debe aportar lo que la mujer en situación de violencia requiera. En las instituciones públicas existe una opción, en las lunas inclusive de la Secretaría de las Mujeres, cuando una persona acude a recibir asistencia y manifiesta que a lo mejor va a tener un conflicto en su centro de trabajo por llegar tarde o por no presentarse. Esa luna de la Secretaría de las Mujeres te puede expedir una constancia de que acudiste, para que puedas justificar en tu centro de trabajo esa falta o ese retardo. Las instituciones deberían emplearlo y de esta manera evitar que se le ocasione un perjuicio a la mujer en su centro de trabajo, y los patrones deberían estar del lado de la mujer que está en una situación de violencia. Tiene que abrir su percepción hacia sus trabajadores para saber qué necesidades están presentando y la situación en la que están viviendo.
deben portarse de una manera más flexible para que esta violencia se corte. Muchas carpetas de investigación quedan en el olvido y el agresor sigue haciendo de las suyas por esta causa de la falta de tiempo. Entonces es un aspecto que en la sociedad y en el servicio público se tiene que atender a través de estas flexibilidades en el centro de trabajo, y que las instituciones te puedan expedir justificantes con valor para evitar descuentos o incluso despidos por abandono de trabajo. Es importante mencionar que un aspecto bien importante al momento de tener un litigio es que el asesor jurídico de oficio que te puedan asignar o el abogado que tú contrates realmente lleve a cabo las labores que le deberían de convenir a la persona representada. Hay ocasiones en que el descontento de las mujeres hacia las autoridades es que no les proporcionan nada de diligencias, que no les valoran sus pruebas y que tienen que estar todos los días en el juzgado, y volvemos a lo mismo, tienen que descuidar su trabajo. Si los abogados particulares adoptamos un compromiso con nuestro cliente y con nuestra persona representada, evitaríamos esos conflictos en su centro de trabajo y también le quitaríamos una carga emocional a la mujer que está viviendo la violencia. Porque si el abogado estuviera al pendiente y estaría enterado de lo que va ocurriendo en el expediente, la mujer se sentiría apoyada, que esa es una de las finalidades ahora de los protocolos para erradicar la violencia. Debe existir una red de apoyo. La mujer que sufrió el hecho de violencia ya bastante afectación tiene por todas las modalidades de violencia que pudo haber sufrido. Entonces nos corresponde a familiares y a los abogados asumir esa responsabilidad de colaboración con la víctima de violencia para que nosotros podamos quitarle un poco de carga emocional, liberarla de presiones. Y las autoridades siempre van a estar dispuestas a conceder lo que se solicite por escrito. También a mí me ha tocado asesorar a mujeres que dicen que el juez no les otorga ninguna prueba a su favor, pero tampoco es que las hayan solicitado. Y dicen, no, pero es que yo sí platiqué con el MP, pero una cosa es platicarlo, solicitarla verbalmente, y otra bien importante es solicitarla por escrito. En los expedientes, lo que no está escrito no existe. Entonces las autoridades tampoco te van a dar todo de manera automática, y es ahí cuando los abogados, sean de oficio, sean o públicos o sean particulares, deben asumir su responsabilidad para garantizar los derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución mexicana como víctima, en donde tu asesor jurídico debe coadyuvar con el Ministerio Público para realizar o solicitar actos de investigación que te pueda favorecer para demostrar lo que tú estás denunciando. Si no se hace de manera escrita, entonces nunca lo van a otorgar, y el descontento social se ocasiona porque los abogados no lo solicitan por escrito. Si las mujeres víctimas de violencia supieran cómo solicitarlo, ya no existiría este descontento, y créanme que por coraje de la mujer sí lo lleva a cabo. Ellas tienen la intención de que su asunto avance, pero pues desgraciadamente a veces se carece de conocimientos jurídicos, y tampoco su abogado, el que le están pagando, o su abogado que el Estado les asignó, tampoco les dicen cómo llevarlo a cabo. Se guardan esa respuesta y les ocasionan una afectación más grave, que yo lo puedo relacionar como una afectación que les está realizando o que les realizó su agresor, porque como la vas a mantener en el desconocimiento,
tú te vuelves parte como agresor al generarle ese conflicto emocional y es que cómo le hago, por más que voy, por más que le insisto, nomás mi asunto no avanza. Y eso es lo que los abogados tenemos que asumir como responsabilidad. Esa es la ética profesional que implicaría nuestra aportación, nuestro granito de arena para combatir la violencia contra las mujeres, para cortar el ciclo de violencia. Desafortunadamente en las instituciones o en las unidades de atención de violencia contra las mujeres, el personal es reducido cuando hablamos de asesores que te otorga el Estado, pero las personas oportunidad de contratar un abogado particular, pues ahí donde a ver y defender y representar de la manera adecuada a la mujer para ayudarla a acceder a una vida libre de violencia. Por aquí nos pregunta Lick, pero de igual manera hay mujeres que estando ya en audiencia intermedia, por ahí te hace falta un cachito, ¿no? En tu idea. Ahorita que le escribas completa, pues ya atendemos ese asunto. Pero bueno, esa es la participación que el abogado puede realizar para cortar el ciclo de violencia. Ese es el aporte que y por lo menos yo doy día a día cuando viene una mujer a pedir auxilio jurídico. Antes comentaban que el Ministerio Público no está capacitado, y dentro de estos cursos de perspectiva de género o de erradicación de violencia está una cosa que a mí me causa mucho conflicto. Se habla que cuando una mujer acude a exponer su situación de violencia, tú debes ir calificando el nivel de riesgo que le envuelve, porque en las unidades especializadas de atención a violencia contra las mujeres se debe ir midiendo qué tanto riesgo hay detrás de la mujer que acudió a la institución para evitar que le brindemos una asesoría y la dejemos ir sabiendo que si regresa a su hogar, a su domicilio, puede continuar la violencia y ahora puede hacer con una mayor magnitud que pueda detonar en algo catastrófico. Dentro de los protocolos de la atención a violencia contra las mujeres existen medidas de protección, así como hablamos de que en las lunas te pueden dar un acompañamiento para que formules tu denuncia. No es obligatorio denunciar para que te puedan expedir una medida de protección, que implica como meter un freno provisional de la situación de violencia que estás viviendo en ese momento. Por ejemplo, si la pareja se puso agresiva en el domicilio, una medida de protección puede ser que te brinden custodia policial, que te brinden acompañamiento por elementos de la seguridad, de seguridad pública a tu domicilio, para que puedas recuperar tus pertenencias de primera necesidad y tú puedas acudir con un familiar, o en los casos que así lo determinen los manuales, ya a un refugio o a una casa de emergencia temporalmente, en lo que tu situación de violencia se va estabilizando. Las medidas de protección se solicitan en el Ministerio Público y no están condicionadas a que tú inicies una denuncia. De repente, las mujeres que sufren violencia tienen miedo de iniciar un proceso legal porque saben que le van a notificar a su agresor y pues se va a comportar de una peor manera y va a amenazar y va a ejercer más violencia con tal de que quite esa denuncia. O puede ser por el aspecto que implica estar acudiendo a estas instancias a dar seguimiento a sus terapias psicológicas o a su expediente. Es por eso que se ha determinado que las medidas de protección se pueden conceder sin necesidad de iniciar un procedimiento legal. Las medidas de protección son gratuitas, las expide el Ministerio Público en un tiempo muy corto, prácticamente de 24 horas,
para que se frene el hecho violento que está sufriendo la mujer. En el caso de que también exista riesgo para los menores, para los hijos de la mujer, las medidas de protección pueden ser extensivas para ellos, a fin de que los menores que fueron a lo mejor sustraídos por el agresor puedan ser reincorporados con la madre o en el domicilio en donde no exista riesgo de violencia. Estas pueden ser decretadas por un mes, se puede renovar hasta 90 días, igual de manera gratuita, pero esto solamente va a ser un freno para que momentáneamente se deje de ejercer la violencia en contra de la mujer. Ya quedará a su voluntad, nadie la puede presionar a iniciar su proceso legal, sea su denuncia o sea en un litigio del orden familiar. Pero es bien importante saber que sí existen medidas de protección que pueden frenar momentáneamente sin la necesidad de iniciar un litigio y que se expiden de manera ágil y de manera gratuita. Esto es bien importante que lo sepan para quitar ese mito de que a fuerza tienes que denunciar para que te puedan auxiliar las autoridades. Es un mito y está establecido en el artículo 34 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y para esto las abogadas de las mujeres del Ministerio Público te pueden ayudar para que se te expidan a tu favor. En el Estado de México no existen lunas, pero sí existen unidades especializadas de atención a mujeres víctimas de violencia. Igual en cada municipio existe una unidad encargada para la atención, y ahora con el avance tecnológico se ha implementado una aplicación bastante buena, bastante eficiente, que se llama Red Naranja. Es una aplicación que el Estado de México ha implementado para que cualquier persona la pueda tener en su dispositivo móvil, y en esta aplicación te despliega en qué fiscalía puedes denunciar, qué agencia del Ministerio Público está más cercana a tu domicilio, porque tú le aprietas ese botoncito de fiscalías en donde denunciar, y vía satelital de donde tú estás ubicada, te despliega todas las agencias del Ministerio Público que hay alrededor a cobertura de todo el Estado de México. También te despliega cuáles son los centros naranjas que te pueden brindar asistencia integral, psicológica, jurídica, de trabajo social y de salud. También te dice cuáles son las unidades que están a tu cercanía para que puedas acudir a brindar una orientación o que puedas acudir a pedir ayuda. Aparte, en esa aplicación te despliega líneas telefónicas de atención a la violencia que están disponibles las 24 horas. Esa aplicación a mí me parece muy buena, es novedosa, es la aplicación Red Naranja del Estado de México. Y si vives por esa zona en el Estado de México, te recomiendo que la descargues. En la Ciudad de México existe la aplicación CDMX, que es como una aplicación similar, pero en la Ciudad de México. Y una cosa bien importante, que las medidas de protección se te pueden expedir en una entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos, y esto también está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde las autoridades por nada del mundo te pueden negar la expedición de una medida de protección por razón de competencia territorial. Todas las autoridades quedan obligadas por esta ley a colaborar para que se expidan estas medidas de protección a tu favor, sin importar en dónde hayan ocurrido los hechos.
Por acá nos pedían la opinión de la Convención Belém do Pará. Este es el parteaguas de los derechos de las mujeres para que sean tomadas en cuenta por las legislaciones de los países que suscribieron esa convención. A partir de esta convención Belém do Pará es que se crean estas leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y es aquí en donde se empieza a dar un valor a las actividades que están realizando las mujeres, lo que desempeñan día a día y la importancia que tiene la mujer misma dentro de la sociedad. Esta convención es la que ahora se está desmenuzando, y como han ocurrido reformas en México en donde los derechos humanos se elevan a la mayor jerarquía y que se le tiene que dar cumplimiento y la importancia más amplia, toman como base esta convención para que las mujeres puedan ser incluidas en todos los aspectos que hemos comentado en esta transmisión. Es un material internacional, no es el único, pero es de los más importantes para que se estén creando todas estas reformas en la legislación mexicana y todos los programas que dan inclusión a las mujeres en el ámbito social. Ya comentamos las aplicaciones y es bien importante tomar en consideración que los tiempos de ahora se están poniendo cada vez más difíciles. Yo les recomiendo que en sus dispositivos móviles carguen esas aplicaciones. Y ahora quisiera hablar un poco de la violencia que se sufre en el transporte público. Yo he sido testigo y he intervenido en algunas ocasiones en el metro, en donde se dan estos arrimones, pero ya a unos niveles descarados. Ya parece ser que las personas ya no les importa nada, piensan que pueden hacer lo que quieren. Y quienes reciben esas conductas o esas molestias, al momento yo he visto cómo quedan como petrificadas. No, en ese momento pues no pueden actuar. Y bueno, los protocolos que se han establecido en el transporte público indican que cuando una persona sea testigo de alguna agresión sexual, física o de cualquier tipo, si vamos en un camión, en el metrobús o en el metro o en cualquier transporte en donde hayan muchas personas, la víctima tendría que gritar para pedir ayuda, o bien las personas que se están dando cuenta de ese acto de molestia son quienes deben gritar y pedir ayuda. ¿Pero a quién le gritan? Pues tendría que ser a la autoridad que esté más cercana, a un policía privado, a un elemento de la policía de seguridad pública, municipal o estatal, para dar intervención como enmarca el Código Nacional de Procedimientos Penales, dar aviso inmediato a las autoridades competentes para evitar la comisión de algún delito. Tendría que ser el primer paso, gritar, llamar la atención de algún policía que esté por el lugar para que cese ese acto de molestia. Si vamos en el metro o en el metrobús, habría que jalar alguna palanca de emergencia o un botón de emergencia para que se dé aviso a las autoridades más cercanas y puedan llegar al punto en donde se está cometiendo ese acto o esa agresión. Y también hay que acudir, como enmarca el protocolo, acudir a los módulos que tendrían que estar asignados en cada estación o en puntos estratégicos del transporte que se está utilizando. Aquí sí es bien importante la participación de todos
y todas las personas que presenciemos una agresión en el transporte público. Se ha visto en los diarios o en las noticias que hay personas que cometen agresión sexual en los transportes públicos y que también puede detonar en una privación de la libertad, en donde ya el agresor llega a un estado de mayor violencia, y que ya se quiera llevar a una persona a través de amenazas, y como decíamos, en ese momento la víctima no tiene capacidad para pedir apoyo porque se bloquea. Ese es el comportamiento de las víctimas, que en ese momento no es capaz de darse cuenta de lo que está pasando, y es en donde la participación ciudadana toma importancia. Se tiene que fomentar el hábito de la denuncia. También se ha escuchado de que yo para qué me meto en problemas, ¿no? Si a mí no me está haciendo nada. Pero si nos quedamos callados, nos hacemos cómplices de estas agresiones. Entonces hay que animar a todos los que presenciemos un acto, una agresión en el transporte público, para cortar el ciclo de la violencia, porque si se permite que el agresor haga una vez una agresión, es muy probable que realice 2 agresiones o más, y a su vez se detone en esta persona una pasión por cometer esas conductas, y aquí ya entraría la criminología para estudiar la psique de la persona que está cometiendo las agresiones, que puede terminar hasta en uno de esos agresores seriales que hemos visto que han cometido infinidades de feminicidios o de ataques sexuales en contra de mujeres. Si no cortamos el ciclo de violencia, estamos colaborando a que se generen personas con estos desvaríos mentales que conlleven a la afectación grave de las mujeres, de menores, y en algunos casos también de miembros de las comunidades de los distintos géneros. Entonces hay que animar a todos al hábito de la denuncia. Tenemos que unirnos todos. Si alguien presencia una agresión, hay que comunicarla al de al lado para generar una red de apoyo, que esto no significa un linchamiento de los que también hemos visto en las noticias, pero de esta manera se genera más confianza entre la ciudadanía para poder dar aviso a las autoridades y que se sancione al agresor por la conducta que está realizando. Estos son aspectos en donde uno como ciudadano puede poner también su granito de arena. Así como hablamos de lo que tendría que hacer la autoridad para colaborar a erradicar la violencia contra las mujeres, también hablamos de la participación que pueden tener los abogados, para erradicar la violencia contra las mujeres. Y ahora estamos hablando de que la ciudadanía también puede colaborar. Tú puedes colaborar para erradicar la violencia contra las mujeres. Como dice aquí la amiga Liz Olmos, hay delitos por acción y por omisión, y recuerden que si nosotros presenciamos una agresión y nos quedamos callados, nos hacemos parte de esa agresión. Entonces yo te animo a que te unas a la erradicación de la violencia de género o la violencia también contra las mujeres, para tener un cambio de panorama y que por fin todos nos podamos sentir tranquilos, ¿verdad? En el transporte, en la ciudad, en las calles de nuestros vecindarios, para que todos nos unamos como vecinos, como familias, y también colaborar en el ámbito doméstico para erradicar estos estereotipos construidos por la sociedad. Esto es lo que yo te quería compartir.
Creo que es un asunto o un tema que últimamente ha tomado algo de importancia y ya vimos que sí es de suma importancia, pero de repente no se le da la difusión o promoción que debería darse. Pero tú que estuviste aquí en esta transmisión, puedes colaborar para cambiar el panorama. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerla ahora o puede hacerla más adelante a través de las redes sociales de Ave Fénix y con gusto podemos colaborar. Sea un tip si es que su asunto se les quedó detenido de violencia familiar o un litigio de alimentos, guarda y custodia. Con gusto en este colectivo de Ave Fénix te podemos ayudar de manera gratuita para que tú puedas mejorar tu situación. Yo por mi parte voy a continuar con mi sueño de cambiar el panorama desde mi trinchera, desde lo que yo puedo hacer como abogado, como persona y como hijo, ¿verdad? Porque pues también tengo una mamá. Como pareja, porque también mi pareja puede ser víctima de violencia. Yo voy a seguir luchando. Si te quieres unir, te lo agradezco mucho, y si todavía estás dubitativo, yo te animo a que te unas a esta lucha. Pues les agradezco mucho por estar aquí presentes en esta transmisión. Si te quedó alguna duda, puedes escribir aquí en las redes sociales de Ave Fénix. Te compartimos material didáctico, material visual para que tú puedas entender de mejor manera y ya tranquilo ahí en la comodidad de tu hogar los derechos de las mujeres. Estos números de atención a violencia, si no es del Estado de México o de la ciudad, también te podemos decir ahí en tu entidad en donde te encuentres cuáles serían los medios para acudir a las instituciones que atienden violencia de género o violencia contra las mujeres. Ten la confianza de que aquí te podemos ayudar y les agradezco mucho por su atención. ¿Hay preguntas? Yo encantado de responderte lo que necesites. Pues al parecer no hay preguntas. Ya veremos si hacemos otra plática ya en un tema específico que vaya surgiendo. Pero bueno, pues yo te agradezco mucho por estar aquí presente. Mi nombre es Giovanni Heredia y te deseo que tengas una bonita noche. Cuídate mucho. Nos andamos viendo. Hasta luego.